Mucha gente se pregunta cómo es posible que se hable de un ejército paralelo que se pretendía enfrentar a las Fuerzas Armadas regulares con algún éxito. El expresidente Eduardo Frei Montalva, en su célebre carta a Mariano Rumor en noviembre de 1973, habla de que en Chile había un verdadero ejército paralelo. Son sus palabras textuales. Y señala otra cosa muy importante, que miles de extremistas de los más variados países de América Latina habían llegado a Chile y eran adiestrados en guerrillas en lugares donde ni siquiera tenía acceso y podía entrar ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros de Chile. Esto lo dice textualmente el expresidente Frei en su carta a Mariano Rumor. ¿Qué estaba preparándose entonces? Lo que se estaba preparando era una cosa muy simple. Era un ejército paralelo destinado a apoyar a una fracción del ejército y a una fracción de la Fuerza Aérea y de Carabineros con quienes el gobierno de Allende pensaba contar en el momento de dar el asalto final para el establecimiento del régimen comunista. ¿Eso es, a su juicio, el Plan Z? No, es algo mucho más profundo, porque lo del Plan Z es una cosa específica respecto de la cual yo no tengo antecedentes concretos que me permitan formular el juicio que estoy señalando. Es una apreciación global que yo hago de la realidad. Es evidente que el general Prats, como comandante en jefe del ejército, era simpatizante del gobierno de la Unidad Popular. El general Sepúlveda, como general director de Carabineros, también lo era. El presidente Allende creyó, en forma por lo demás bastante explicable, que esto tenía ramificación hacia abajo y que él iba a poder dividir el ejército y Carabineros y quizás parte de la Fuerza Aérea. Con lo único que está claro que no contaba era con la Armada. Sobre esa base, ese ejército irregular o paralelo de que habla el expresidente Eduardo Frei Montalva tenía una misión decisiva como apoyo de las fuerzas militares que fueran proclives a la Unidad Popular y que se enfrentaran a las que estuviesen en contra. Eso indicaría entonces que lo ocurrido, las violaciones a los derechos humanos, los desaparecimientos, los fusilamientos sin juicio previo, a su juicio serían actos propios de la situación política que se vivía. Sobre todo en la primera etapa, inmediatamente posterior a 1973, creo que nadie podía suponer que una acción militar de ese género no iba a arrojar resultados dolorosos, pero inevitables. Hay algo sumamente importante a mi juicio, y es que el presidente Allende, hasta el 10 de septiembre de 1973, elogiaba a nuestras Fuerzas Armadas como modelos de profesionalismo. El presidente Elwin, desde el 11 de marzo de este año, reproduce iguales elogios y dice que las Fuerzas Armadas son una garantía para el régimen democrático chileno. No es concebible que durante un periodo tan preciso, breve y circunscrito en el tiempo, estas mismas Fuerzas Armadas, bajo sus mismos mandos fundamentales, bajo sus mismos jefes máximos, hayan entrado en una especie de rapto de locura o de brutalidad, a cometer actos que ciertamente resultan dolorosos y en algunos casos censurables, sin una explicación racional que hay que buscar precisamente para entender dónde radica la principal responsabilidad de esos hechos. Lo que había en Chile en ese instante era un odio muy profundo que se había ido metiendo durante años en forma sistemática y calculada en el corazón de los chilenos. Y ese odio, unido al miedo de los propios uniformados que sentían que en cualquier momento les podían dar un golpe contra ellos, que estaban constantemente seguidos y vigilados, que no llegaban a dormir muchas veces a sus casas, se produce el 11 de septiembre y lógicamente la reacción de esas personas en muy distintos niveles de grados y de modalidades o maneras de ser, naturalmente, que es una reacción que no se explica en tiempos de paz, ni siquiera de esas mismas personas que habrían actuado de manera muy distinta y lo hicieron muy distinto antes y lo han hecho muy distinto después.